Muy buenos días a todos. Vamos a abrir en oración, si me acompañan. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este hermoso tiempo. Gracias por este fresco que nos traes y por este hermoso otoño que empezamos siempre entusiasmados, celebrando tu día y unidos en hermanos, como hermanos. Te pedimos en oración, Señor, que nos des entendimiento, que nos abras el conocimiento cada vez más detallado de cómo eres, cómo actúas con nosotros, cómo deseas que nosotros adoptemos ese carácter tuyo por medio de esta clase acerca de la ética bíblica. Queremos honrarte tomando buenas decisiones, actuando de la mejor manera y respetando, Señor, tus lineamientos. Queremos parecernos a ti, y así lo pide tu palabra y así lo queremos hacer. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu perdón diario. Gracias por la provisión tan grande en esta iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Te agradecemos y te suplicamos que seas con nosotros el día de hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos entonces esta continuación de la clase de las decisiones bíblicas, de la ética cristiana. Habíamos visto varias cosas acerca de la revelación, el tipo de revelación que hay, los tipos de revelación que hay, cómo la revelación no solamente era dada por la creación, sino de una manera más específica por las Escrituras. También decíamos que era por medio del Espíritu Santo el que hacía esa convicción en nosotros y esa interpretación de las Escrituras. Hemos pasado por todo esto. La semana pasada, o en las clases pasadas, habíamos hablado particularmente del poder de las Escrituras. Quiero responder a un par de preguntas. Por un lado me preguntaban si, bueno, las tengo en memoria, las tenía en mi teléfono, pero las tengo en memoria, las dos más importantes. Me preguntaban, yo había hablado del poder de las Escrituras como tal, intrínseco, en ellas mismas. Y me preguntaban si entonces no era necesario ser cristiano para compartir el Evangelio. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que el Evangelio, cuando se predica y cuando se cuenta lo que es y cuando se explica el Evangelio, no requiere que el que lo expone sea cristiano. Ya dijimos que por sí las frases, los versículos bíblicos, la palabra de Dios por sí misma tiene poder. A eso se refería esta clase. Y entonces nosotros podemos ver la palabra de Dios escrita en algún lugar, y ya sea con una frase que nos manden, que veamos una inscripción bíblica, y en sí misma la palabra tiene poder. Cuando escuchamos a alguien que se refiere a Dios y que habla del Evangelio, la transmisión del Evangelio está cumplida. La función del Evangelio es llegar a la gente y transformar. No es necesario que la fuente sea un comprobado y fiel cristiano. Para decirlo de una manera muy simple y no se ofenda a nadie, pero ¿quién de nosotros sería digno de llevar la palabra de una manera honrosa y decir, es que yo en realidad soy un hijo de Dios inequívoco y que no me equivoco y que no fallo y yo puedo llevar el Evangelio? Pues no. Entonces el Evangelio no requiere que la persona que lo transmite sea un auténtico y comprobado cristiano. No sé si eso responde a la pregunta. Esa pregunta me habían hecho, yo había insistido, el poder de las Escrituras está en él mismo. La palabra transforma. Acuérdense que dice cómo lo van a conocer si no se les ha predicado, cómo se les va a predicar si no hay alguien que les lleve el mensaje y que entonces escuchen. Quiere decir que la palabra es la que tiene poder. No quito para nada la buena función de la transmisión. Ya vimos en clases pasadas por las obras, por los ejemplos de los buenos creyentes. Eso también tiene poder, pero particularmente estábamos hablando de las Escrituras. Espero que quede despejado, no sé si alguien tenga una duda a propósito de esto, pero decimos que la palabra en sí entonces es poderosa, no importa quién la mencione. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Quieres comentar algo, Hugo? Sí, adelante. Adelante, por favor. Esa es una pregunta. Y la otra es de la inspiración, que no se me olvide. Así es que después de esta vamos a hablar de inspiración. Buenos días. Sí, es que bueno, yo reconozco a un doctor en teología que habla de diferentes religiones, Bernardo Barranco. Pues él también habla del Evangelio, muy en su enseñanza, como él la da, pero llega a hablar del Evangelio cuando se refiere al cristianismo. Entonces, y no es cristiano, realmente no es cristiano. Entonces, sí es un ejemplo de lo que estás mencionando, ¿no?
No necesitas ser cristiano porque el Evangelio tiene el poder de la palabra de Dios. Pero sí hay gente que podemos encontrar que aunque no siendo cristianos lo predican. Muy bien, pues eso era el punto, muchas gracias. El otro fue que en la clase pasada yo hablé de lo que era la inspiración, y decía yo esto, decía que del Antiguo Testamento los profetas que caminaban con Dios, que hablaban con Dios, más bien que Dios hablaba con ellos y que Dios transmitía su voz por medio de ellos. A eso teológicamente se le llamó entonces inspiración, porque era un dictado muy, muy preciso de Dios, muy concreto, y eso es lo que tenían que llevar como mensaje los profetas. Así es que esa era una inspiración. La pregunta que me hicieron entonces es si hoy ya no hay esa inspiración y si entonces no podemos nosotros hablar con Dios y pedirle que nos inspire. Bien, pues aquí va mi comentario y no es una respuesta absoluta, pero espero comentarlo con ustedes. Por un lado, teológicamente se le llamó así. Después en el Nuevo Testamento ya no hubo necesidad de esos profetas. Ustedes recuerdan cuando simbólicamente en la transfiguración al Señor Jesús le dice Dios Padre, Él, ahora escúchenlo a Él. Y entonces une al representante de los profetas y al representante de la ley, entonces a Elías y a Moisés los pone ahí y dice, delante de ellos dos ya no escuchen ni la ley ni los profetas, escúchenlo a Él. Entonces deposita toda esa autoridad de palabra en el Señor Jesús. ¿Recuerdan? Así es que ya no hay una inspiración a diferentes profetas. Ahí termina esa inspiración y ahora todo es dado por el Señor Jesucristo, por su hacer mismo, por sus enseñanzas y por su voz misma. Entonces ya no, teológicamente ya no le llamamos inspiración. Sigue obrando Dios por medio de Jesucristo. ¿Y qué sucede después? Que los apóstoles, sus discípulos que se convierten en apóstoles después, dan testimonio de lo que aprendieron de Él, de lo que hicieron después con las iglesias, con la iglesia primitiva, y entonces todo queda relatado en el Nuevo Testamento, tanto las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, como el libro de los Hechos, que es tan importante para dar testimonio. Eso entonces queda como evangelio y ya no requiere que ellos hayan tenido inspiración. Ninguno de los apóstoles, ninguno de los discípulos necesitaba hablar con Dios para saber qué era lo que iba a hacer, porque estaba viviendo el evangelio directamente en tiempo real con el Señor Jesús. ¿Me explico? Así es que ya no era una inspiración, ya era vivir la presencia del Señor, incluso haber vivido su muerte y su resurrección. Entonces ya no era necesaria esa inspiración. Por eso decíamos que el Nuevo Testamento entonces no requiere que haya sido inspirado, pero fue vivido. Y fue escrito lo que fue vivido. Entonces no hubo necesidad de inspiración. Separando esta explicación, podemos decir, Dios nunca ha dejado de comunicar con su pueblo. A partir del momento en que nosotros somos convertidos, también somos adoptados como hijos, y al tener el Espíritu Santo con nosotros, Dios nos habla a través de Él. Y entonces la respuesta es sí, Dios nos sigue hablando, Dios nos da consejo, Dios escucha nuestras peticiones, Dios nos da una guía, pero no necesariamente la llamaremos inspiración. Eso corresponde en ese sentido, en el sentido puramente teológico, a este momento en el que Dios hablaba por medio de profetas y reyes y jueces. Sin embargo, y patriarcas también, no quiero olvidarlo, pero no llamemos inspiración. Ahora, alguien puede decir, bueno, esta mañana me sentí inspirado y Dios me dio dirección. Llámalo así, no hay problema. No hay problema, no estamos pecando. Le estamos dando un sentido muy, muy humano y es normal, y es un sentido muy bíblico. Dios me está inspirando a hacer esto, está bien. Pero no está siendo parte de una inspiración como se dio en los primeros tiempos. No sé si quedé claro con esto, porque esas preguntas que me hicieron, a mí me parece que cuando alguien pregunta es porque a otros también se les pudo ocurrir esa pregunta y más vale que la digamos aquí, así abarcamos todo. Bien. Vamos a hablar entonces del poder de las Escrituras. Ya habíamos hablado de eso y después hablamos de la autoridad de las Escrituras. Y hay un versículo subyacente entonces en la autoridad de las Escrituras, que es los ejemplos históricos y el reclamo histórico. Ya los ejemplos históricos los vimos la semana pasada cuando hablábamos de cómo se dio la ley, y entonces era la autoridad dada por la ley. Era el tiempo en que el Señor estaba pronunciando su ley. Y decíamos que esa ley también estaba mencionada, por ejemplo, en Isaías, que dice, ¿no es acaso el Señor contra quien su pueblo ha pecado, no siguiendo los caminos y desobedeciendo su ley? Y Juan
Juan dice, ninguno se perdió sino aquel que eligió perderse a fin de que se cumpliera la Escritura, o sea, el poder de la Escritura. Estamos hablando del poder de la Escritura. Y dice el Señor en otra frase, mía es la venganza, yo pagaré, o sea, yo tengo ese poder. Y también, por ejemplo, en Segunda de Pedro teníamos una cita que decía, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, dice Pedro. Santiago dice, porque el que cumple con toda la ley pero quebranta un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Estábamos haciendo únicamente alusión al poder de la palabra de acuerdo a una visión histórica. Pero ahora vamos a hablar de algo muy curioso que dicen así los teólogos, el reclamo explícito de las Escrituras. Es decir, donde las Escrituras dicen, esta es la autoridad de Dios, no tanto como una ley, sino que imponen. Y vamos a leerlo para ver si me doy a entender un poco mejor. Dice aquí, hay dos maneras de expresar este reclamo de parte de la Biblia, y Dios nos nos mueve a hacerlo. Una de ellas es, entonces vamos a verlo, la obligación, y la otra es el amor. En cuanto a la obligación, tenemos que ver un punto importante. Voy a leer para ustedes esto. Dice, los creyentes estamos obligados a conformar nuestros deseos, nuestros sentimientos, acciones y decisiones a la Escritura, ya que esa contiene la autoridad de Dios. Y significa que asumiremos la ley de Dios con convicción y compromiso. Es nuestra obligación. Así es que un gran aspecto de la ética para nuestras vidas es que la palabra de Dios nos reclama, debes de cumplir la ley. No nos referimos a ser legalistas, pero sí debemos reconocer que toda la Escritura contiene la autoridad de Dios. Esto es por una parte, creo que queda asumido por todos. No sé si alguien tenga en su casa, a los niños a veces se les pone al reverso de su puerta los 10 mandamientos. Yo no sé si ustedes todavía lo usen, no está nada mal, pero no es el propósito. El propósito es saber qué es lo que ama a Dios y qué es lo que no ama. Y aquí se nos dice, nosotros tenemos que conformar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro hacer a esa imagen, a ese carácter. En un principio, siendo nuevas criaturas, morando el Espíritu de Dios en nosotros, deberíamos ser guiados por Él y redarguidos a cada vez que no hagamos algo en su voluntad, en lo que Él ama, en lo que Él se complace. Pero es una obligación. Así que nos está diciendo aquí, el primer ejemplo del reclamo explícito es una obligación. No olvidemos, sí es una obligación la que tenemos. Hay a veces mucho conformismo o una mala interpretación, sobre todo en el ámbito reformado, que sabemos que la salvación no es por obras, y entonces se va al otro extremo. Si no es por obras, no hago nada, y que Dios me provea, y si me llega una tentación, pues Dios la permitió, y si he de pecar, pues así soy. Y si estoy en un caos en mi vida, pues es porque Dios quiso. Y no es así. Tenemos una participación, tenemos una responsabilidad, tenemos una obligación. Eso es inherente en el cristiano. Es inherente en el Hijo de Dios porque sabe de dónde viene, sabe quién mostró sus estatutos, sus preceptos, quién lo libró de la condenación, pero quiere que tengamos ese carácter, que nos parezcamos a Él. Hay un aspecto importante, decía yo aquí, es la totalidad, y debemos entender por qué la totalidad. Bueno, ya lo he comentado en clases pasadas, pero en esta vez voy a leerlo para ser más explícito. Hay que saber que algunas cosas de la palabra de Dios no son más fáciles y otras son más difíciles de adoptar o de asumir. Sin embargo, la Biblia tiene unidad y se debe estar de acuerdo no solamente con lo que nos guste, sino con toda la palabra de Dios. Ciertamente, con el crecimiento individual en santidad, vamos apegándonos y vamos conformándonos a la imagen de nuestro Creador. En una explicación personal, a título personal, se los confieso, yo empecé a escuchar de las Escrituras, me gustó, el Evangelio me tocó, me transformó hasta un cierto punto. En un primer tiempo me enamoró, ya no quería yo faltar a la iglesia, pero había detalles que decía, no, con eso no estoy de acuerdo. Dentro de mí.
Claro que a nadie se lo dije, igual que me sacan aquí, no sé cómo me sacan de aquí. Claro, antes de tener esta posición. Pero yo en mi intimidad con Dios yo decía, lo siento, pero eso no. A ustedes no les pasa porque ustedes son otro tipo de personas. Pero a mí sí me pasaba. Yo decía, sí, está buenísimo ese versículo. No, hombre, qué bueno. Y decía otros, no, esto deberían revisar porque se me hace que esto no es así. Bien, pues de eso sufrimos cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, que muchas cosas como que no nos gustan. Y cada vez, como dice aquí, cuando vamos avanzando en un crecimiento espiritual, vamos entendiendo, estaba yo mal, tengo que adaptar esa manera de pensar, tengo que modificarla y derrumbar mis pensamientos y entonces entender que la palabra de Dios no tiene error. Me guste o no, es la palabra de Dios y tenemos que entonces conformarnos, como acabamos de decir, conformar nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, porque Dios lo pide. Voy a citar entonces Éxodo 15, versículo 26. El Señor dijo, yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis mandamientos y estatutos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Hay un sí condicional, hay una condición. El Señor está diciendo, si ustedes, y traté de resaltarlo ahí, si escuchan mi voz y si cumplen, ¿verdad? Si hacen lo que yo considero justo. Y estaba yo compartiendo el Evangelio y me dice una joven, es que yo amo a mi gato y es que, ¿verdad que el amor por los animales Dios lo ve bien? Hermanos, Dios no va a ver mal el amor por los animales porque es su creación a ver, que no reemplace tu adoración a Dios, que no reemplace tus obligaciones como cristiano, tu buen comportamiento, tu arrepentimiento, tu deseo de crecer en santidad y de honrarle en todas tus convicciones. Y que no reemplace de congregarte. Y que no reemplace ese amor de leer la palabra de Dios. Tú puedes andar defendiendo las ballenas, las playas, los perros. Bueno, hazlo cuando te quede tiempo. Pero tu obligación, lo acabamos de ver, era y es honrar a Dios comprendiendo su palabra, conociéndola, adorándole, congregándote, etcétera. Pero Dios no está en contra de que amemos los animales. Nada más no hay que sustituir y no hay que hacer las cosas a nuestra manera, porque para muchos esa es adoración. Y óiganlo bien, para muchos defender las playas es adoración. No decimos que está mal, está bien. Es una buena obra, es una obra justa. Defender a las ballenas es adoración. Está bien hacerlo, pero no es adoración. Nunca olvidemos a aquel que adoró mal y fue castigado. ¿Recuerdan? Fue menospreciada su ofrenda. ¿Qué dijo Caín? Yo no te voy a llevar una ofrenda de sangre con un animal. No, yo te llevo unas legumbres, hay unas verduras, hay unas plantitas, porque es mi manera de adorarte. Dice Dios, no. Tu manera de dar mi holocausto es traerme un animal y vertir su sangre. Esa es la adoración que yo estoy necesitando, porque hay pecado y se necesita muerte. Y necesito que sea representada por una muerte sustituta. Por lo tanto, no imaginemos que a nuestra manera le podemos adorar y que Él se tiene que aguantar. Y que Él tiene que conformarse porque así adoro yo. Lo siento, Señor, yo así adoro. Esa es mi manera de hacer. Y dice, no, como a mí, con lo que yo considero justo, es lo que importa. No lo que ustedes consideren justo. Y dice, lo que yo considero justo. Nos molesta, ¿verdad? Bueno, tal vez a ustedes no. A mí sí me molestaba. Y el Señor te va transformando hasta que te rindes y dices, sí, Señor, así debe ser. Y así va a ser. Eso es lo que tenemos que entender. A ese punto tenemos que llegar. Dice aquí, Dios comparó guardar todos sus decretos con hacer lo correcto. Como vemos, no debemos vivir una vida según nuestra propia sabiduría o bajo nuestras reglas o gustos. Estamos predestinados a ser transformados a la imagen original de la creación que Dios ha considerado como aprobada. Aquí tenemos un ejemplo y voy a hablar de este momento en que este señor Jeroboam, que era
Dice aquí, el profeta, es que se me mueve el profeta Ahías de Silo le dio a Jeroboam la profecía de que sería el sucesor de Salomón, que le quitaría a Salomón 10 tribus de las 12 que tenía y que entonces sería él el profeta. Pero entonces va a hablar él con Salomón y le da la profecía. No es su propia intención, pero Jeroboam entonces está hablando en el nombre de Dios y le dice así en Primera de Reyes 11:38. Dice, si haces todo lo que te ordeno, está resaltado, todo lo que te ordeno, sigues mis caminos y haces lo que me agrada, cumpliendo mis estatutos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, estaré contigo. Estableceré para ti una dinastía tan firme como la que establecí para David y te daré Israel. Pero hay una condicional. Tienes que hacer lo que yo digo, andar en mis caminos, hacer lo que me agrada, respetar y cumplir mis estatutos. Y no es como tú quieras adorarme, es como yo quiero que sea. Y por eso esta clase o este capítulo se llama el reclamo del poder de las Escrituras y está hablando de la voluntad de Dios. Él está reclamando, así debe de ser, no como ustedes quieran. Por favor, espero que al menos estos minutos les tome a ustedes una tarea de reflexión, tal vez de un día o de una semana, de pensar en qué he fallado cuando yo he adorado a Dios a mi manera. Cuando yo he dicho, es que esto yo lo hago por Dios y es mi manera de complacer a Dios. ¿Cuántas veces te has equivocado y has pensado que esa es una manera correcta o que Él debe aceptar? En un pueblo católico, como es México, se acostumbran mucho las mandas, ¿verdad? Para los que no son religiosos o no vienen de esa cultura católica, las mandas era ofrecerle, prometerle algo a Dios, un sacrificio absurdo, a veces ridículo, pero con tal de que Dios estuviera contento, ya sea que se agradara y te perdonara, o te quisiera más, o te cumpliera un deseo. Y entonces tienes los que se proponían no comer pan, no cortarse el pelo, no bañarse, no sé. O dejar de tomar, como decía el hermano Hugo, sí. Pero entonces inventaban una manera de adoración a su forma, a su gusto, el que se les antojaba, y decían, esto se lo voy a ofrecer en un sacrificio a Dios, ya sea para que me quiera o para que me cumpla un deseo. Y como que Dios ha de haber dicho, al estilo Cabeño, ¿verdad? Cuando yo dije que tú te vas a inventar un sacrificio y que a mí me va a complacer tu idea de privarte y frustrar una emoción, un deseo, y que a mí me va a favorecer o que me va a gustar. No, es mi manera de hacer las cosas, es lo que yo digo que es correcto. Espero que esta clase al menos tenga ese profundo impacto en ustedes y podamos todos meditar qué hago, qué he hecho para querer complacer a Dios, inventándome tal vez algunos sacrificios. Sí, adelante, Hugo. No escuché, pero te va a amplificar ahí el micrófono, gracias. Seas, muy simple, obediencia quiero y no sacrificio. No sacrificios. Obedece lo que yo estoy mandando. No hagas tus sacrificios, que no te estoy pidiendo sacrificios, porque el sacrificio real, último, único, lo hizo Jesús. No hay más. Muy bien, muchas gracias. Dios nos ordena cumplir con sus deseos de una manera muy extensa, muy clara, y Él quiere que adoptemos sus gustos, que sigamos su camino, sus mandamientos, que deseamos y que deseemos y que seamos imitadores de Él y que deseemos una vida parecida a lo que Él nos está indicando. Es una personalidad nueva que no comprendemos todavía y que vamos a ir adoptando. De hecho, toda nuestra vida se trata de adoptar una nueva personalidad. A menudo nos encontramos con personas que gustan de la Biblia de manera parcial, pero que consideran que la Escritura pues no tiene validez en ciertos puntos. Y eso es un problema. Ya estamos viendo que es obligatorio. Hay quienes creen solamente en el Nuevo Testamento, o incluso hay quienes nada más les gusta el libro de los Proverbios, no aprueban el Génesis, como los españoles, que dicen no podemos venir del incesto. Y
hay quienes eligen de la Biblia los mejores pasajes, los que sí les gustan, y no quieren entender la totalidad de la Biblia, o no quieren recibir la totalidad. Este es el punto que estamos viendo, la totalidad de las Escrituras. Quienes sí hacen en realidad esto, inventando un Dios a su medida, son aquellos que no se han rendido a su humanidad. No quieren abandonar su filosofía, no quieren derribarla y adoptar el conocimiento de Dios. Dios desea que conozcamos toda su palabra y no solamente una de manera parcial. Y esto era otro de los puntos que me habían comentado. No lo había yo comentado con ustedes esta mañana temprano, pero sí estaba yo diciendo que me habían dicho entonces es malo congregarse a distancia. Bueno, hay excepciones en las cuales obviamente sabemos que por enfermedad, por alguna situación, es muy bueno ver mensajes a distancia, y si no se puede asistir el domingo, Dios lo sabe, Dios lo entiende, y no hay esa obligación en tal caso. Pero una de las cosas es que nosotros, me han dicho mucho, es que yo elijo un pastor, es que yo elijo un predicador, me lo pongo en la casa y me encanta. Pero estoy seguro que los malos pasajes para tu humanidad los rechazas. Y entonces al buen pastor, entonces hay una parte que mejor le cambias porque ese mensaje piensas que no es para ti. Y entonces venir a la iglesia te incomoda porque ves que habemos defectuosos y que no quieres tener como amigos. Somos tus hermanos, sí, pero tú decidiste que no quieres vernos, que no quieres interactuar con nosotros, pero te puedes maravillar y el Señor te puede abrazar en todo este compendio de cosas. Vas a encontrar a gente que sufre como tú, que tiene debilidades como tú, que el Señor lo ha escuchado como a ti, que lo ha salvado como a ti, que lo está rescatando como a ti, que puedes orar por ellos y ellos pueden orar por ti. Y vas a entender que así como ellos se sienten a veces obligados por venir, tú también te sientes obligado, y aquí estamos. Pero porque el Espíritu Santo es el que te trae, pero debe ser en amor. Es un capítulo que vamos a ver enseguida. Debes estar convencido que tener relación con tus hermanos es necesario. De hecho, es el segundo mandamiento, y si no cumples con eso, estás en un conflicto con Dios. Y eso es parte de esto, la totalidad de las Escrituras. Deberíamos amar las Escrituras, aún en el pasaje que dice, no dejen de congregarse. No, es que me gustan los demás, dice bien bonito, pero ese es importante también, y también es para ti. Si es para mí, es para ustedes, lo siento. Dice aquí, seamos honestos y recapacitemos para afrontar el desafío que trata de vivir una vida de manera más comprometida, con el mayor número de preceptos adoptados de lo que Dios nos ha dejado como indicaciones. Todo hombre, y dice aquí, de una manera justa, si tenemos una manera justa de revisar nuestras vidas, todo hombre, ya sea pastor, ya sea partícipe de algún ministerio, ya sea líder, ya sea simplemente un miembro, toda persona, todo hijo de Dios tiene ese problema, que en una parte cumple mucho o cumple muy bien porque lo está logrando y está superando y está creciendo en santidad, y hay una parte que dice, no, esa me molesta, con esa no puedo. Esa la dejo ahí en un rincón. Esa que nadie se dé cuenta. No vamos a hablar aquí de ejemplos, porque cuando se han hecho ejemplos y se han puesto de manera muy puntual, caemos en el legalismo, ¿verdad? Y si mencionamos el que es impuntual, el que es irresponsable, el que es mentiroso, entonces caemos todos allí. Lo que queremos, no, tú no. Lo que queremos entender es que a todos nos duele algo y todos carecemos de algo muy, muy importante, pero lo ocultamos con todo lo demás. Y está diciendo el método, seamos conscientes, seamos también honestos y digamos, es cierto que estoy incumpliendo por mucho la voluntad de Dios. El siguiente punto, entonces, después de la obligación y la totalidad, es el amor. Y hay un punto muy importante. Dice aquí el punto es que solamente obedecemos o tratamos de obedecer cuando somos movidos por el amor. Si lo consideramos como un reto para ser mejor que otros, para brillar por nuestra santidad, estaremos equivocando la intención. Si queremos demostrar que somos mejores, estamos equivocando la intención.
El crecimiento espiritual y la santidad deben fluir de un profundo y sincero deseo de complacer a nuestro Padre. Él se ha mostrado a nosotros con benevolencia y misericordia. No es un pago ni un mérito el que deseamos cumplir. No podríamos. Es una respuesta de agradecimiento y de amor auténtico. Si deseamos corresponder a esa gracia inmerecida y a esa redención, sabemos que lo único que nos demanda es que nuestra humanidad disminuya y sea sometida a la voluntad del Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en nosotros. Y entonces, ahí sí vas con toda tu pasión de decir, ¿qué hago en mi vida, Señor? ¿Qué transformo en mi vida para parecerme a ti? Porque quiero agradecerte que siendo yo inmerecedor, tú me dices que sí soy merecedor. Siendo yo aquello que te odiaba, aquello que te contradecía, me amas, me tomas, me adoptas, me dices que soy tu hijo, pues quiero parecerme a ti. Si soy tu hijo, quiero parecerme a ti. Y eso debería ser un motivo para nosotros tratar de adoptar su personalidad o su imagen. Voy a citar Deuteronomio capítulo 7, versículos del 9 al 11. Dice, por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Por favor, pongan atención en esto. Él muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Pero que destruye a quienes lo odian y no se tardan en darle su merecido, dice. Por eso debes obedecer los mandamientos, los estatutos y las leyes que hoy te mando que cumplas. Él nos está diciendo que si lo amamos, Él va a mostrar su fidelidad, que es por amor que deberíamos de cumplir. Tengo unas preguntas como reflexiones. No copié todas, pero voy a pasarles al costo estas. Y dice, ¿qué padre permite que su hijo tome un camino que lo lleve al sufrimiento o que lo llevará al sufrimiento? Si se trata de un infante, ¿le permitiría a usted que se acerque al fuego o donde está el agua hirviendo? Si se trata de un adolescente, ¿le autorizará a usted que tenga relación, o que se relacione, perdón, aquí está mal copiado, que se relacione con jóvenes desobedientes e irresponsables? ¿Quiere que esos sean sus amigos? ¿Le daría usted consentimiento a su hijo para que viva en fornicación, sabiendo que tendrá consecuencias por su desobediencia y que no tendrá bendición? Entonces, ¿nuestro Padre en realidad nos somete? ¿En realidad nos quiere torturar? La verdad es que nos ama. ¿Para qué nos dio su ley? Para que preserváramos la vida, para que vivamos en armonía, para que estemos en unidad, adorándole a Él y cumpliendo un carácter en el cual Él nos formó en un principio. Es por amor que Él nos da la ley y nos comparte y nos comunica su carácter y nos dice, esto es lo que amo, esto es lo que debes cumplir. Es amor. Es amor, entonces. Su voluntad de que nosotros nos parezcamos a Él es amor. Él no quiere que su pueblo se pierda y Él quiere restablecernos al diseño original. Muchas veces he dicho yo, no somos nosotros ya un ejemplo vivo, un ejemplo claro de la creación de Dios. Lo que vemos afuera en el mundo, lo que vemos en lo que llamamos hoy naturaleza, no es un ejemplo de la creación de Dios. Ya está distorsionado. Está distorsionado tanto en el hombre con sus principios, con sus referencias morales, tanto el mundo como que se está pudriendo y se está descomponiendo, ¿verdad? Entonces eso no es lo que creó Dios, para que nadie diga es que Dios así me hizo. No, Dios te hizo bien, correcto y perfecto. El pecado nos ha degradado a todos, somos la consecuencia del pecado. Hoy, con una vida nueva, a través del Espíritu Santo, a través del encuentro con Jesucristo, a través de la redención, hemos sido llevados a ser nuevas criaturas. Ya en el alma somos salvos. En la carne necesitamos una transformación. Y entonces necesitamos parecernos a ese carácter.
a ese carácter de Dios, que no nos impone porque nos quiera castigar, nos impone por amor. Así como tú a tu hijo lo defiendes, lo proteges de todo esto y no lo pondrías en una exposición al mal, el Señor nos quiere con su ley, con sus preceptos, con su consejo, llevar en amor, a parecernos a Él, a tener una intimidad con Él. No sé si hay comentarios porque quiero cerrar la clase, entonces quiero que estos dos mensajes les queden claros. Bien, si no hay palabras, entonces vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias porque comprendemos que estamos apegados a esa nueva personalidad que nos estás dando, a ese nuevo sentir, a ese nuevo corazón que nos obliga por tu palabra y porque así lo quieres tú, a cumplir con tus mandamientos, con tus lineamientos, con ese carácter tuyo. Pero por otra parte también sabemos que es por amor que tú lo has dado y es por amor que queremos seguirte, por una pasión, por un agradecimiento que nos has salvado, que nos has adoptado, que nos haces parte de tu reino. Queremos, Señor, disfrutar de esta vida siguiendo tus preceptos y queremos parecernos a ti. Es en amor. Cuando te pedimos que acrecientes nuestra fe, también te pedimos enamóranos más de ti. Gracias, Señor, por ese amor, gracias por esa misericordia que has tenido con nosotros. Te pedimos que así sea y que nos lleves por el camino correcto y que nos redargullas y nos corrijas a cada vez. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.